Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, María. Buenas noches, Manuel. Bueno, las elecciones en Ecuador. Sí, señor, que eso todavía Bueno, está envuelto en bueno. una polémica. Lenín Moreno, candidato de Alianza País, apoyado por el presidente Rafael Correa, resultó electo presidente de Ecuador en la segunda vuelta con el 51,12% frente al candidato opositor del movimiento Creo Suma, Guillermo Lasso, quien obtuvo 49% según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Moreno había obtenido la victoria en la primera vuelta realizada el 22 de febrero de este año por 10 puntos de ventaja, pero sin cumplir el porcentaje requerido por el ente electoral. A Moreno lo acompañará como vicepresidente Jorge Glass. Se trató de una competencia muy reñida que terminó prácticamente en un empate técnico favorable al aspirante oficialista. Pese a que la jornada electoral transcurrió de manera normal, tal como coinciden los observadores nacionales e internacionales, partidarios de Lasso han planteado la posibilidad de un recuento de los votos, mientras el Consejo Nacional Electoral ratifica la legalidad de los resultados ofrecidos el pasado domingo. Moreno ha ofrecido continuar con la llamada Revolución Ciudadana de Correa, pero adaptada a nuevas exigencias determinadas por el resultado electoral que puso en evidencia un repunte importante en los partidos opositores. Como es lógico, las elecciones de Ecuador han despertado una gran expectativa, dado que en los últimos meses, en países cercanos, las elecciones han dibujado una tendencia contra el continuismo y además la emergencia de nuevos liderazgos. ¿Qué espera el futuro gobierno de Ecuador o qué se espera de ese gobierno? ¿Habrá rectificación de políticas en materia internacional si se toma en cuenta que Ecuador pertenece a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA? Sobre el tema hablaremos con la internacionalista María Alejandra Cortés, pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave_piso_gb, y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestra invitada. Y también pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram, Globovisión Piso Oficial, para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con la hora clave. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada, María Alejandra Cortés, internacionalista. Bueno, con ella vamos a conversar sobre este tema tan caliente, ¿no? Una joven Tan internacionalista actual, que tiene muy claro qué es lo que está pasando en Ecuador, y por eso es que necesitamos que nos ubiques en cuál es tu balance, tu evaluación de lo que pasó allí, porque no dejó de estar presente la polémica muy fuerte que se extiende, porque todavía la oposición está pidiendo reconteo de las actas de escrutinio con presencia de veeduría internacional. Si bien es cierto ante lo planteado, es un escenario muy polémico ante las dos elecciones que hubo, el primer comicio que fue el 19 de febrero, así como también este balotaje que se realizó en diciembre, dado a la poca brecha que hubo entre los dos candidatos. Pero también es un escenario muy interesante analizar, porque el presidente electo, Lenín Moreno, va a tener muchos desafíos. Un desafío, y sobre todo el principal, es llevar a cabo esa continuidad del correísmo, que muchos se cuestionan, ¿será su fin? Y un fin bajo un status quo donde una recesión económica se mantiene presente, que Lenín Moreno se ve obligado a buscar una solución a ella para mantener ese apoyo de la sociedad civil, así como también de los sectores políticos. Una situación donde no cuenta con el mismo apoyo que tuvo el correísmo. Tengamos en cuenta que la personalidad de Rafael Correa tuvo 3 elecciones, significa 10 décadas donde tuvo un correísmo caracterizado por ese presidencialismo, por esa figura donde tenía todo el poder, donde la omnipresencia se hizo omnipotencia, es decir, su poder se vio evidenciado en todos los lugares, de los pasillos judiciales hasta los medios de comunicación, siendo algo polémico dentro de su gobierno. También vemos cómo las medidas económicas llevadas por Rafael Correa, si bien es cierto, gozó con una bonanza económica gracias al aumento de los precios del petróleo, teniendo en cuenta que Ecuador, su máximo producto, su mayor producto, es el petróleo. Con ello le permitió llevar a cabo esa revolución ciudadana, una revolución ciudadana caracterizada por ese apoyo de la parte social. Ahora, fíjate tú que es interesante todo eso que estás diciendo, porque introduce algunos temas que se ubican dentro de los retos que tiene este nuevo presidente. El primero de ellos, por supuesto, ver cómo hace para diferenciarse del estilo Correa, cuyo agotamiento hizo que creciera la oposición al punto que ha crecido, que el país quedó en 2 toletes. Pero al mismo tiempo él tiene que mantener las ayudas y reducir un poco el gasto del Estado. Él va a tener que enfrentarse a un ajuste económico. Sí, es cierto, eso es una de las posturas interesantes, porque durante toda esta campaña electoral él plantea de que él trata de llevar una política
puertas abiertas, lo cual es un poco contradictorio a la postura de Rafael Correa, que siempre fue un poco más cerrado en ese aspecto. También plantea de uno de los desafíos que tiene es llevar un diálogo con la oposición. Ya no es el mismo correísmo o específicamente su partido de gobierno, que es Alianza de País, que se encuentra unido. Va a encontrar una Asamblea Nacional fragmentada. Significa que tiene que llevar diálogo y acuerdo con esta oposición para poder llevar a cabo esta situación. Pero ha dicho que va a mantener las grandes líneas de la Revolución Ciudadana, ¿no? Como es lógico. Si bien es cierto, no puede realizar esa fisura o esa ruptura con lo Pero que esa era es el su correísmo. base, Esa es su base de gobierno. política, ¿no? Claro. Pero lo que habría que analizar es, ¿continuará durante estos 4 años o marcará su propia tendencia? Pero también tiene un reto que es abrirse a los otros, al otro sector, no solamente porque ha crecido. Y eso, desde el punto de vista de la estabilidad institucional, es importante que él lo entienda, sino porque además él ha prometido y se ha presentado, por lo menos en la primera vuelta, como un hombre abierto al diálogo, a los acuerdos. Entonces tiene que ver qué hace para cumplir con eso. Eso es verdad, pero también tiene la función o tiene ese antecedente que cuando fue vicepresidente de la República de Correa, en el periodo 2007 a 2013, contó con ese apoyo social, pero también es contradictorio porque en los primeros comicios, el 19 de febrero, vemos a un hombre conciliador. Luego de que se manda a un segundo balotaje, vemos esa figura ya más de no tanto de diálogo. Ahí se le sale el correísmo. El correísmo. Sí. Bueno, tenemos también un mensaje de Eldis Lincoln. Es una pregunta. Sí, es una pregunta. Dice, buenas noches, ¿qué impacto tendrá el triunfo del nuevo presidente de Ecuador en la política venezolana? Eso es una pregunta muy polémica, porque si analizamos el status quo de la región, vemos que ha habido como una ola socialista que tuvo en su auge desde el gobierno de Chávez y Ignacio Lula da Silva, el kirchnerismo en Argentina, pero Que ahora está revirtiendo. que vemos que últimamente ya hay como un viraje en esa política, una política donde los movimientos de izquierda están quedando en segundo plano y está resurgiendo esas políticas centro-derecha. Aunque no hay que establecer que estos movimientos socialistas llegan a su fin, porque aún tenemos gobiernos como es el caso de Bolivia y precisamente Lenín Moreno, que es del oficialismo, de la parte oficialista del gobierno ecuatoriano, va a mantener esa misma línea. Por ende, si se analiza en circunstancias de la OEA donde puede participar, podemos inclinar que en estos primeros periodos de gobierno se puede ver esa misma postura que ha tenido Ecuador. Ahora, Bueno. es interesante, Manuel, tener en cuenta que cuando finalice el término, o sea, la administración de Moreno, entra en vigencia una enmienda constitucional que permite la reelección. Sí. Y dependiendo de cómo hagan, tanto gobierno como oposición, ¿quién te quita a ti que vuelve Correa con ganas de Que otra se va vez? para Europa, además. A Sí, Bélgica. con Se va ganas para otra vez de Europa por repetir, 4 porque años. esa es la gran obsesión de todos nuestros políticos Claro, en Latinoamérica, por supuesto. Ese es un- lamentablemente. ese Y es él un muy virus. bien lo ha dicho, él dice que se va a ir a Bélgica por estudios académicos y demás, pero él nunca, durante todo este periodo, cerró y dejó claro de que no, que se iba a deslindar de la política. Inclusive lanza ciertos comentarios donde establece de que a lo mejor existe la posibilidad de que en el 2018, disculpe, 2018, no, 2021. 2021 pueda postularse como presidente una vez más gracias a esta enmienda. Eso siempre dicen, pero después entonces llegan, es que el pueblo me lo pide. Entonces, Ahora, por eso ahí uno hay no una puede perder de cosa vista que eso. es bueno destacar, y es que con Correa en estos 10 años se consolidó el régimen democrático en Ecuador. Es decir, los gobiernos anteriores habían sido derrocados, habían sido objeto no solo de golpes, sino de grandes protestas. Ahí hubo lo que se llamó el virus de los Andes, que tanto Ecuador como Bolivia vivieron unos años bueno, de inestabilidad total. Y Correa tiene el mérito indudable que durante 10 años logró estabilizar los mecanismos democráticos. Bueno, una cierta continuidad, llegar, lo que pasa es que gobernó de manera claro, muy autoritaria. claro, pero ¿no? te quiero decir, pero la democracia. Y llegó a estas elecciones, bueno, que es un hecho importante en Ecuador. En otro país es normal, pero en Ecuador en los últimos años, 10 años de continuidad en el gobierno, es un reto. Neftalí Flores, Lenin representa la continuidad e integración de los gobiernos progresistas de América. Si bien es cierto, bajo esta misma tendencia de que es el movimiento Alianza País y de que es él como el delfín o el tutelado de Rafael Correa, va a seguir esta misma tendencia que tuvo. Porque eso es otra cosa, o sea, es difícil sustituir con liderazgo sólido la figura de Correa, precisamente porque ha estado demasiado tiempo allí, ¿no? No, y él es Aun un cuando liderazgo. ayuda el desgaste que se venía observando, ¿no? Claro. Douglas Pérez, Manuel Felipe. Bueno, dice a la invitada, realmente es un socialismo lo que hay en Ecuador, una economía dolarizada. Esto es un aspecto muy interesante que se le critica a Rafael Correa. Rafael Correa como
uno de los tantos presidentes que siguió esa línea de socialismo del siglo XXI, mucho vemos de que no fue totalmente como fue en el caso de Venezuela, que sí se llevó ese socialismo y que vemos cómo está actualmente. Vemos que en Ecuador él se deslindó de esa postura específicamente en la economía. Vemos que es una economía abierta, que busca alternativas, que tinda más al capitalismo que al propio socialismo. Y por eso es que el Ecuador gozó de esa economía tan fuerte que tuvo durante la época de Correa. Ahora, hemos hablado mucho del candidato ganador y de sus retos y el posible desempeño de su gobierno. Ahora, la oposición. ¿Cuáles son las alternativas que le quedan a la oposición? Que además ha quedado muy bien parada también, porque no fue que sacó 5% de los votos, ¿no? Antes de eso, Rodolfo Núñez, buenas noches. ¿Cree que llegue el momento en el cual Guillermo Lasso acepte la derrota? Esto también es otro punto controversial, teniendo en cuenta de que llega el momento de las elecciones en que todos los poderes prácticamente están hacia un lado del correísmo. Ya el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano revalidó que Lenín Moreno es el presidente electo de Ecuador. Sin embargo, aún se va a hacer ese conteo, pero ya hemos visto que en otras circunstancias, otras coyunturas, se ha ocurrido lo mismo y vemos que ese presidente que ya fue electo se va a mantener durante su periodo. Incluso hizo un planteamiento a la OEA y la OEA respondió que sí lo reconocía como presidente y que en todo caso el reclamo tenía que procesarse de acuerdo a las leyes. De acuerdo al ordenamiento legal, es claro. lógico, ¿no? Porque es que parece que según los veedores de la OEA, los propios veedores de la OEA, en el informe que presentaron hacían énfasis en que la confusión se presentó porque empezó todo el mundo a boca de urna a dar resultados. Hubo un exit poll que lo denunció Lenín Moreno, claro, antes y le dio a Correa una victoria. Y entonces picaron adelante, entonces claro, empieza la controversia, ¿no? Y también eso está unado al hecho de una ONG, muchas ONG presentes, que daban en principio como ganador a Guillermo Lasso, luego vemos que hubo un minuto de silencio hasta que el Consejo Nacional Electoral hablara y estableció que era Lenín Moreno, y eso es. Bueno, ¿cuál es tu caso? Dice, los ecuatorianos en esta campaña tenían un eslogan que decía que no se querían parecer a Venezuela. Principalmente esto lo llevó Guillermo Lasso, diciendo de que iba a evitar una continuidad de este socialismo del siglo XXI en Ecuador para evitar estos escenarios de Venezuela. Pero vemos de que Venezuela y Ecuador los escenarios son un poco distintos en diversos aspectos, a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Claro, ¿no? Y además que el mismo gobierno de Correa, como decía Manuel Felipe, tiene características muy distintas a lo que ha ocurrido. Bueno, todos esos gobiernos. En yo Venezuela. creo que una de las cosas que habría que precisar siempre es que se generaliza, como se dice, el socialismo del siglo XXI o los del ALBA, pero son gobiernos distintos. Ninguno se parece al proceso venezolano, que responde a otra. Ahora, el autoritarismo es el mismo, el enfrentamiento con los medios tal vez, que fue muy fuerte. Bueno, puede ser la tendencia. Pero sí es interesante, Manuel, el hecho de que Correa en muchos momentos se desmarcó. No se quiso fotografiar al lado de los errores que estaba cometiendo los gobiernos venezolanos, tanto Chávez como el propio Maduro. Son procesos distintos. Yo creo que el error es simplificar las cosas, ¿no? Sí. Y lo de Bolivia también es distinto. Y lo de Nicaragua es totalmente distinto. Existe una coincidencia política internacional en la gestión diplomática, que es otra cosa. Porque el ALBA es una alianza fundamentalmente de política internacional. Pero no es que los países todos adoptan, porque eso no es ningún planteamiento. El mismo tema económico, tanto en Nicaragua como en Ecuador, Totalmente. en la misma Bolivia, es decir, no se parece ni en sueños a lo que estamos viviendo los venezolanos. Es totalmente distinto, ¿no? pero por facilidad la gente lo asimila, ¿no? Ahora volvamos al tema para que no se quede por fuera, ¿no? Por fuera del micrófono. ¿Qué tendrá planteado hacer la oposición como estrategia frente al gobierno de Moreno? En primer lugar, creo que su acción se va a generar en la Asamblea Nacional, dado a que, si bien es cierto, Alianza País tuvo la mayoría absoluta del Parlamento, sin embargo, no lo tiene todo. Y yo creo que ahí debe erradicar el accionar de la oposición. De igual manera, ellos plantean la idea de realizar un conteo, de que se lleve a cabo una vez más la realización de los votos el escrutinio de los votos, para determinar si en verdad Lenín Moreno fue el presidente electo. Sí, pero más allá del tema electoral, es decir, ¿cuál crees tú, por ejemplo, si tú que eres analista internacional, si tú fueras oposición y pudieras incidir en las políticas de oposición a el gobierno de Moreno, qué líneas tú crees que convendrían, bueno, por supuesto, al mejor interés del país? En primer lugar, una unificación de los mismos, porque también vemos de que existen diversos grupos de oposición, diversos focos de oposición que
lo único que busca en sí es como la finalización de este correísmo, pero las posturas son diferentes. Y si unificas estas líneas, puedes lograr una posición sólida para poder contrarrestar este peso del correísmo. Muchas gracias. De verdad Gracias. que bien, tiene todos sus temas bien amarraditos. Muy ella, bien, ¿no? claro. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final de la hora clave. Bueno, el tema de actualidad internacional es sin duda la elección ecuatoriana. Y justamente consultamos a José Luis Rubio, o Jorge Luis Rubio, que es un periodista del Ecuador, que nos va a opinar desde allá, desde Quito. Si a alguien le quedaba dudas que el país estaba lastimosamente enfrentado y con dos visiones muy marcadas de modelos de gobierno, ahora lo vemos reflejado en números muy discutidos, por cierto, porque el candidato Guillermo Lasso y muchos grupos políticos que lo apoyaban, ciudadanos también, están pidiendo un reconteo voto a voto porque supuestamente para ellos existiría un fraude dentro de las elecciones del 2 de abril. Caso contrario, todo lo contrario sucede con el equipo oficialista, que se encuentra ya festejando el triunfo hasta ahora que le otorga la autoridad electoral. Ayer hicieron una celebración en el Palacio de Gobierno, aprovechando el cambio de guardia de los granaderos de Tarqui. Estuvieron todos los líderes de Alianza País, encabezados por Rafael Correa, ya festejando lo que para ellos es un triunfo. Sin embargo, en las calles de Quito, en las calles de Guayaquil y de las principales ciudades del país hay manifestaciones de simpatizantes de Guillermo Lasso, quienes piden reconteo. Hay miles de personas se volcaron a las calles, inclusive hasta altas horas de la noche del día de ayer, lunes, para protestar y para pedir un reconteo voto a voto para que el país tenga la claridad necesaria y la tranquilidad necesaria de saber que los resultados son los certeros, ¿no? El candidato Guillermo Lasso, ellos dicen que según su control de votos, ellos obtienen el 51%. Entonces, mediante esa tesis, ellos han dicho que van a apelar en todas las instancias nacionales que puedan tener, que la ley les otorgue, pero de ser el caso también van a acudir a organismos internacionales o herramientas internacionales para que se haga un nuevo filtro del voto de la ciudadanía. Y de igual manera, acabo de ver un tuit del asambleísta José Serrano de Alianza País, que fue exministro del gobierno de Rafael Correa, que también dice que han encontrado inconsistencias en algunas actas que le dan un porcentaje menor a su candidato Lenín Moreno. Entonces, si de los dos bandos están señalando que hay inconsistencias, pues lo más óptimo sería que se haga un conteo de votos, ¿no? Bueno, fíjate, Manuel, yo en algún lado leí hoy, no recuerdo en este instante la fuente, pero que el Consejo Electoral de Ecuador iba a acceder a ese reconteo que pedía la oposición. Sí, es posible. De todas maneras ratificó pues la elección y tiene también el aval de la OEA en principio. Y bueno, como te digo, fueron unas elecciones que para muchos fueron ejemplos. La normalidad fue absoluta durante todo el proceso electoral. Los resultados se dieron a tiempo, en tiempo real, se pudieron ver incluso ahora. Los manejos de este tipo de cosas, de irregularidades, no se ven, ¿no? Claro. Pero fue un proceso, comparado con lo que hemos vivido en otros países de América Latina, fue un proceso transparente. Lo importante es que fue una jornada con alta participación y que, bueno, que independientemente de lo que ocurra, demostró pues la vocación democrática del pueblo ecuatoriano y cómo la democracia se ha estabilizado en un país que estuvo sometido a este tipo de alteraciones. Altibajos, sí. de Esa es la gobierno. clave. Esa es la clave. Buenas noches.